A ver, imaginemos por un momento dos mundos que por milenios estuvieron separados por un océano de silencio. De un lado, una Europa con un hambre tremenda de oro, de especias, de gloria, y del otro, un continente lleno de vida, hogar de imperios gigantescos y de millones de personas. Bueno, pues entre los siglos XV y XVII esos dos mundos chocaron. Y créanme, ese choque lo cambió absolutamente todo, para siempre. Así que vamos a desentrañar cómo fue que ocurrió. Y todo esto nos lleva a una pregunta que de verdad ha fascinado a historiadores por siglos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un imperio de millones de personas como el Inca pudo caer ante un grupito de unos cuantos cientos de aventureros? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Para entenderlo bien, nuestra ruta va a tener 5 paradas clave. Primero, vamos a ver esa carrera casi desesperada de Europa hacia lo desconocido. Luego, viviremos el momento del primer encuentro, ese primer contacto. Seremos testigos de la increíble, casi impensable, caída del Imperio Inca. Después, veremos cómo se empezó a construir un nuevo orden colonial sobre esas cenizas. Y vamos a terminar siguiendo el rastro de la plata, esa plata que por primera vez conectó al mundo entero. Muy bien, pues arranquemos. Hacia el final de la Edad Media, la península ibérica es un verdadero hervidero. Tenemos a dos reinos vecinos, Portugal y Castilla, llenos de ambición, sí, pero con pocos recursos. Las rutas comerciales de siempre estaban bloqueadas, así que solo les quedaba una opción, una muy arriesgada: lanzarse al Océano Atlántico a buscar fortuna. Era jugársela a todo o nada. Lo que vemos aquí es literalmente una carrera contra el tiempo. Portugal va a la delantera, ¿eh? Van bordeando la costa de África paso a paso para llegar a las riquezas de Asia. Mientras tanto, Castilla hace un movimiento clave: asegura las Islas Canarias, que son como una plataforma de lanzamiento al océano. Para 1492, la cosa se pone tensa. Portugal está a punto de ganar la carrera por el este. A Castilla solo le queda una carta, una muy audaz y desesperada: apostarlo todo a un viaje hacia el oeste, hacia lo desconocido. Y claro, esa apuesta nos lleva directamente al momento que parte la historia en dos: el encuentro. Un encuentro liderado por un navegante genovés con un proyecto que, digamos, será bastante flexible: Cristóbal Colón. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque el descubrimiento no fue un momento de ¡Eureka! Para nada, fue un proceso lento, lleno de confusión. En su primer viaje, Colón estaba convencido de que había llegado a Asia. De hecho, murió creyéndolo. Para el segundo viaje, ya estaba fundando colonias en lo que él pensaba que eran las Indias. O sea, incluso después de 4 viajes, la confusión era total. Europa se había topado con un continente entero y sencillamente no tenía ni idea. Esa confusión inicial, como era de esperarse, dio paso a una fase mucho más violenta, mucho más decisiva: la conquista. Y para entenderla, vamos a meternos de lleno en el caso que quizá es el más impactante de todos: la caída del Tahuantinsuyo, el inmenso imperio de los incas. Entonces, ¿cuál fue el factor que inclinó la balanza? Pues más que nada, la suerte, o la mala suerte, claro, según desde dónde se mire. Los españoles no llegaron a un imperio en su momento de máximo esplendor, no. Llegaron a un imperio que estaba literalmente partido por la mitad, sangrando todavía por una guerra civil brutal entre dos hermanos, Atahualpa y Huáscar. Llegaron, sin saberlo, en el momento de máxima debilidad. La secuencia de los hechos es, de verdad, casi de película. En un movimiento audacísimo, capturan a Atahualpa, el Zapa Inca, que para su pueblo era prácticamente un dios. Con eso, el imperio queda paralizado, en shock. Luego, a pesar de que les pagan un rescate legendario, una habitación llena de oro y plata, lo ejecutan. El imperio queda decapitado. Y al final, intentan gobernar poniendo a un emperador títere. Pero claro, la resistencia apenas estaba por comenzar. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿cómo cayó un imperio de millones? Bueno, es que no fueron solo las espadas de acero o los caballos. Fue una tormenta perfecta. Primero, la guerra civil, que ya lo había dejado muy débil. Segundo, ese golpe maestro de capturar y matar al líder. Tercero, la astucia política para aliarse con los enemigos de los incas, lo que les dio miles de guerreros aliados. Y cuarto, el factor sorpresa. Nadie entendía bien quiénes eran estos extraños llegados del mar. Una vez que la victoria militar estaba asegurada, empezó la tarea que era en realidad mucho más compleja: construir un sistema para gobernar y sobre todo para extraer la riqueza de estos territorios inmensos. Justo aquí es donde nace la América colonial. Y la pieza clave, la herramienta fundamental para lograrlo, fue la encomienda. A ver, en papel, en teoría, era un sistema de protección y evangelización. Pero en la práctica se convirtió en un mecanismo de explotación brutal.
Le daba a los conquistadores el control total sobre la mano de obra indígena y así se sentaron las bases de la nueva economía colonial. Para poder controlar este mundo nuevo y gigantesco, la corona española lo dividió legalmente en dos sociedades paralelas. Por un lado teníamos la República de Españoles. Ellos eran los que mandaban, los que tenían la tierra, los que no pagaban tributos. Y por el otro, la República de Indios. Ellos vivían en sus propias comunidades, sí, pero estaban obligados a pagar tributo y a dar su trabajo de forma forzada. Fue básicamente un sistema de segregación legal que definió la vida en la colonia durante siglos. Y este trabajo forzado se veía diferente según la región. En lo que hoy es México, por ejemplo, existía el repartimiento, que se usaba más que nada para la agricultura. Pero en Perú la cosa fue distinta, con la mita. Fue mucho más letal. Lo que hicieron los españoles fue tomar un viejo sistema de trabajo inca y lo transformaron en una especie de tubería humana, una que enviaba a miles y miles de hombres a morir en las minas de plata, especialmente en esa montaña aterradora que era Potosí. Y esto nos lleva a nuestro último acto, porque fue justamente esa plata, extraída con el sudor, la sangre y la vida de miles de indígenas, la que acabó transformando no solo América, sino al mundo entero. Pensemos en esto un segundo. Por primera vez en la historia de la humanidad, un solo producto, la plata americana, estaba conectando directamente las economías de América, de Europa y de Asia. Potosí no era solo una mina, no, era el corazón palpitante de un nuevo sistema económico mundial. Y este flujo de plata se movía por dos arterias principales. La primera cruzaba el Atlántico, inundando España de plata que servía para financiar sus guerras, pero que también provocó una inflación tremenda en toda Europa. La segunda ruta, que era más secreta, cruzaba el Pacífico en el famoso Galeón de Manila. Llevaba la plata directamente desde México hasta Asia, para comprar sedas, especias y porcelana de China. Por primera vez, América era el motor que movía el comercio de todo el planeta. Y así cerramos este recorrido, pero volviendo al presente con una última pregunta. Si miramos hoy las desigualdades económicas, las divisiones sociales, incluso las fronteras políticas de América Latina, ¿qué ecos de aquel orden colonial, nacido de la conquista, resuenan todavía entre nosotros? Es una pregunta que creo vale la pena seguir reflexionando.